libro de Isaías. Continuamos, como lo dejamos la semana pasada. Dijimos que los primeros 12 capítulos corresponden a una sección, a la primera sección del libro. Está dividido en 5 partes. En el día del domingo pasado comenzamos la primera sección. ¿Quién se recuerda más o menos en qué consiste esa sección? ¿Ninguno? Es un proceso, recordamos que es un proceso, un ciclo en 4 pasos que el Isaías repite en cada capítulo. En la primera sección, capítulos 1 al 12, se desarrolla un ciclo que se va repitiendo, eso lo estuvimos viendo, donde en primer lugar Isaías coloca el propósito de Dios, en segundo lugar se ve el pecado de Judá, en tercer lugar el juicio consiguiente por ese pecado, y en cuarto lugar la esperanza que prevalece para el remanente. En clases anteriores nosotros vimos que para esta época los profetas como Miqueas y también Isaías, que fueron contemporáneos, y nosotros ya vimos el libro de Miqueas, se desarrolla mucho el tema del remanente, un tema importantísimo para nosotros inclusive el día de hoy. El juicio se había declarado sobre el pueblo de Israel, sobre las naciones también que estaban en este caso siendo los instrumentos de Dios para juzgar el pecado de Israel. Sin embargo, había esperanza para el remanente. Tanto Miqueas desarrolló este tema e Isaías, que es un profeta cuyo escrito es más largo, desarrolló también este tema profundamente, un tema también que se toma en el Nuevo Testamento. Hay esperanza, hay bendición, hay cuidado paternal de Dios para el remanente. Y también hemos visto cómo se describe ese remanente, quién pertenece a ese remanente. Vamos al capítulo 5, que fue donde dejamos el ciclo la semana pasada. Los capítulos 5 y 6 representan una vez más el ciclo en forma de una parábola y el llamado de Dios a Isaías. Isaías capítulo 5. ¿Están allí? Entonces leemos. En primer lugar, nuevamente se nos habla de los propósitos de Dios, los buenos propósitos de Dios. Eso nos dice capítulo 5, versículos 1 y 2b. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Una vez más, entonces Isaías, esta vez en una forma de parábola, hablando y diciendo que Israel es esa viña escogida, nos plantea los buenos propósitos de Dios. Compare esto que acabamos de leer con el versículo 1, con el capítulo 1 de Isaías, versículo 2. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Nuevamente, él está repitiendo el mismo tema como lo hemos estado diciendo. E Isaías está diciendo esa bendición de la cual gozó Israel o gozaba Israel al tener ese cuidado especial de parte de Dios, donde Dios plantó a esta nación, a este pueblo, para que tuviera una relación personal con él, a través de ese pueblo él bendecir al resto de la tierra, precisamente cumpliendo aquella promesa a Abraham, ¿cierto? Luego que vemos entonces que se revelan los buenos propósitos de Dios, en segundo lugar, se nos habla del pecado del pueblo a no asumir o no entender su lugar en los planes de Dios. El mismo capítulo 5, versículo 2b hasta el 4.
El 2b dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo hiciese uvas ha dado uvas silvestres? Entonces nuevamente Isaías, pasando a la segunda parte de este ciclo que venimos hablando, nos ha establecido los buenos propósitos de Dios, pero el pueblo se rebela o no asume su lugar en los buenos propósitos de Dios. Y en esta forma él dice, está hablando de manera analógica o de manera metafórica, quise decir. Y llama al mismo Jerusalén, a la misma Israel, así como Natán le cuenta a David una historia para que él le diga, David, ¿cómo resolvemos este caso? Y cuando David emite el juicio, le dice, ese eres tú, estoy hablando de ti. Bueno, así hace Dios mismo a través de Isaías. Llama a Jerusalén, llama a Israel y le dice, tenía una viña y como ellos conocían lo que es la viña, la agricultura, entonces le dice retóricamente, juzguen, díganme, ¿a qué conclusión llegan? ¿Qué más podía haber hecho yo por esa viña? ¿Qué más pude haberle hecho para que ella no me diera los frutos que yo esperaba que me diera? Le había hecho todas las bondades, habían sido recipientes de todas las bondades de Dios y sin embargo, como dice el profeta, en vez de darle uvas, les dio uvas silvestres. Es exactamente lo que dice el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 4 del capítulo 1. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces vemos aquí, a través de esta parábola, que Isaías, después de haber dado primero los buenos propósitos de Dios, pasó a la segunda parte de que a pesar de eso, el pueblo se rebeló contra él, lo mismo que está diciendo en el capítulo 1, y pasamos entonces, o Isaías pasa a la tercera fase del ciclo, el pecado del pueblo, eso lo vamos a ver más adelante. Los versículos 8 al 22 detallan los pecados del pueblo que estaban cometiendo. No lo vamos a leer ahorita porque vamos a ver el ciclo completo y luego vemos los detalles. Luego vamos a la tercera fase del juicio. El juicio consiguiente corresponde desde el capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente, tiene la conclusión Isaías, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Observe que lo que estaba esperando Dios es precisamente lo que le había demandado, inclusive desde que él había hecho su llamado especial a Abraham. Sin perder Isaías 5, busque por favor Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, desde el versículo 17 al 19, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?
Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo que, hermanos, y juicio. Observe que son las mismas cosas que le está demandando Isaías a Israel muchísimos años después. Versículo 19. Después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. El que él experimentaría el cuidado paternal de Dios. Entonces vemos que cuando Dios emite el juicio a Israel, y que era lo que esperaba Dios de su pueblo en ese momento, lo cual también es una enseñanza para nosotros, es que andar en justicia y juicio es andar en los caminos de Dios. Los caminos de Dios son lo que Él ha declarado en su santa ley. Mientras Israel se apegaba al mandamiento de Dios, andaría en justicia y juicio. Mientras se alejaba, que fue precisamente lo que estaba haciendo, ellos experimentarían el juicio de Dios. Este juicio, desde el versículo 26 al 30, vendrá bajo la forma de naciones guerreras que lo invadirán. La esperanza se habla en el capítulo 6, pero antes de hablar de esa cuarta parte del ciclo, yo quisiera que volviéramos un momento a lo que dijimos que estábamos pendientes con el pecado del pueblo. Los versículos 8 al 22 del capítulo 5 detallan, hermanos, los pecados que estaban cometiendo. Nos dicen cuál es el carácter ético de una persona que está alejado de Dios. Vamos a observarlo. Miren lo que dice, versículo 8. Comienza con una exclamación hebrea que habla sobre los oráculos de juicio. ¡Ay! Hermanos, este ay que está diciendo Isaías es un ay de Dios. O sea, que es un ay que duele. ¡Ay! De los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas se han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. En este caso, observemos, nosotros hemos visto que durante los reinados, en este caso de Judá, había prosperidad económica. Económicamente la nación estaba teniendo abundancia, lo cual estaba produciendo a una serie de aristócratas también que estaban básicamente amontonando y acumulando todo. Una observación, esto no es ni comunismo ni socialismo, lo explico. En la ley de Dios, nosotros lo vimos hace varias semanas, se les demandaba a que cuando uno de los israelitas, por la razón que fuera, ya fuera providencial o por irresponsable, él podía vender su heredad. La heredad se decía a esa tierra que le había dado de parte de Dios, su herencia, le pertenecía a él, para que fuera productiva y así cada familia de la tierra tuviera precisamente su sustento. Cuando cayera en pobreza o cayera en bancarrota, su hermano israelí, en este caso su compatriota, tenía la obligación o él podía venderle su heredad para que esta persona la pusiera a producir y este hombre o esta familia sirviera como esclavo del comprador. Sin embargo, la ley, esa se le llama, se me fue el nombre ahorita, que era el año del descanso, la ley del jubileo, explicaba que al cumplirse los 50 años, el comprador debía devolverle la heredad a su antiguo dueño. Si él no estaba vivo, se la daba a sus familiares herederos. Le estaba dando su heredad de nuevo, ya productiva, se supone que por 50 años la aprovechó, la puso productiva. Lo más probable es que esta familia que vendió su heredad fueran los trabajadores de esa viña, ya sabían cómo se manejaba mejor el negocio y de esta manera
se evitaba que los israelitas cayeran en la extrema pobreza, o era la manera de ayudarlos. Es decir, la pobreza no era para siempre. Si alguna persona seguía en pobreza, definitivamente tenía que ver o su familia por la mala administración de los recursos que le había dado Dios. Entonces esa es una manera también de observar y de nosotros ayudar a las personas que son pobres. Hay personas, hermanos, que caen en miseria por irresponsabilidad, porque hacen mal uso, porque son viciosos, porque de alguna manera no administran correctamente lo que Dios le ha permitido tener. A ese tipo de personas debemos ser muy selectivos y reservados para apoyarlos en su sinvergüenzura. Hay otro tipo de pobreza que es providencial y que nosotros estamos llamados a ayudar. Pero en este caso, con lo que está pasando en Israel, en este momento, cuando el Señor emite un juicio que le está diciendo, ustedes están amontonando y amontonando casas para sí, van a vivir ustedes solos, está obviamente diciendo que ellos violaban la ley de Dios, no devolviéndole la heredad a quienes le correspondía. Es decir, cometían injusticias a las familias que les correspondía quizás en un año la devolución de su heredad, y estos ricos no lo hacían. Entonces violaban la ley de Dios. Entonces ellos dicen, ¡ay, por no cumplir mi ley! Ese es el oráculo de juicio. Hay personas que saben invertir. Aquí la Biblia no está diciendo que está mal que usted compre o obtenga propiedad, sobre todo si las va a poner a producir, si va a poner a que sea productiva. Eso es muy distinto. ¿Está claro este punto? Digo porque de la teología de la liberación es muy importante, cuyos muchos pastores evangélicos están siendo influenciados por ella, y también un ala muy grande de la Iglesia Católica Romana utiliza este tipo de versículos para decir que el modelo económico como el comunismo o el socialismo es un modelo económico bíblico. Eso es falso. Y lo digo con propiedad y fundamentado en la misma palabra de Dios. Eso no es así. No lo es. Sí, obviamente, ningún modelo son, los modelos son obviamente ideas humanas. Pero en este caso pareciera, o alguien pudiera decirle, mire, aquí la Biblia justifica la expropiación de propiedades por los pobres. Y es falso. No es un mal uso de la palabra de Dios. Versículo 11, hay otro ay. Entonces vemos que en el primer ay, el primer pecado era la vida ostentosa, la vida de lujo desconsiderada, la vida de que básicamente veía los recursos, el dinero, como simplemente un medio para satisfacer mis necesidades y mis antojos. Dios dice, ay de ti por eso. Porque de hecho en el Nuevo Testamento Pablo dice que Dios nos da las cosas en abundancia. Es decir, puede haber una persona a la cual Dios prospere económicamente y utilice ese recurso para la gloria de Dios, para lo que Dios dice que hay que utilizarlo. Amén. Ese es otro tema, por supuesto, no voy a abordarlo en detalle. Luego dice otro hay, pero sí hay que tener cuidado con el lujo y la ostenticidad. Una vida ostentosa. Con la vida ostentosa. Tenemos que tener cuidado. Estamos llamados a tener una vida sencilla. No pobre, no miserable, sencilla. Podemos usarlo, es muy diferente. Versículo 11, el segundo ay. Ay de los que se levantan de mañana para seguir en la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpa. Eso podemos, una traducción
Moderna sería, bueno, esa gente que la pasa con el reggaetón, el merengue, el rock, la rumba, pues. Y se están hasta de mañana, y están de mañana y están queriendo otra vez volver a empezar la rumba. Bueno, eso es una característica de alguien que espiritualmente está muerto, es un necio, una necia, es una persona que está totalmente alejado de Dios y que es objeto de su juicio. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche para que el vino los encienda, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque ¿qué? No tuvo conocimiento. Son esas personas que realmente hay que disfrutar la vida. La vida es una sola. No, voy a ser feliz. Soy muy joven. Estoy en plena virilidad. Yo tengo derecho a ser feliz. Ay, dice Dios, de ese tipo de personas. Ay, qué lástima. Qué lástima. Que una persona hoy no se congregue porque está trasnochado, porque está borracho, borracha, porque estaba la rumba muy buena. Ay de esa persona. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Usted está observando la ironía del texto? Sí, ¿cuál es el mensaje? Dígalo pues, dígalo. ¿Qué es lo que dice Dios? Eso es lo que dice Dios. Una persona que no tiene ningún tipo de respeto por la palabra de Dios, por el mensajero, en este caso Isaías, por la iglesia, en este caso la institución divina colocada por Dios, es su iglesia anunciando su palabra. Este tipo de personas trata de manera irónica, grosera, sin respeto lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice, ay de ti, ay de ti. Versículo 20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Biblia dice una cosa y ellos dicen no, otra totalmente diferente. Lo bueno es, otra vez, la iglesia es aburrida. Tampoco hay que caer en el fanatismo. Tampoco hay que ser tan legalista. Tampoco hay que ay, pero tú sí eres exagerado, exagerada. Lo bueno le dicen malo. O sea, tú tienes que ir todos los domingos a la iglesia. Por favor, no puedo hacer un viajecito. No me puedo ir para la playa. Esta que es mejor. Esta es mejor que congregarse. Tengo que lavar. Voy para la playa. Lo bueno, que es el panal de miel, estar en la casa de Dios para adorarle, le dicen malo. Otra vez. Otra predicación. ¿Hasta cuándo? Dios dice, ay de ese tipo de personas. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Mire, este tipo de personas no escucha ningún consejo de nadie. No, ese eres tú, pero yo lo hago a mi manera. Esa es tu forma de ver las cosas. Yo tengo otra manera de ver las cosas. Es la persona que no escucha ninguna amonestación, ninguna exhortación, no tiene oído dócil,
Es un orgulloso, es una orgullosa. Bueno, así criaste tú a tus hijos, pero yo tengo mi manera. No, eso no es respuesta de alguien que está buscando la voluntad de Dios. Bueno, yo hago lo que yo quiera. A mí me parece que era mejor así. Son sabios en sus propios ojos y no buscan el consejo de Dios. Versículo 22, repite casi el segundo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ese tipo de persona que se ufana de las bebidas que tiene, cómo se embriagan, de los que se drogan, de que utilizan cualquier tipo de creatividad para despegarse de la realidad. Dios dice, ay de ellos, ay de ti. Entonces, hermanos, vemos que cuando Él dice en la parábola, le voy a quitar el vallado, le aportillaré la cerca, le quitaré todo esto porque yo la cuidé, y sin embargo, esto es lo que ellos han hecho, uva silvestre. Un pueblo impío, un pueblo malvado. Vamos a la última parte del ciclo, cuando habla el juicio consiguiente, se nos dice desde el versículo 24. Por tanto, estamos en el capítulo 5, versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. La razón siguiente, porque ¿qué? Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano. La razón para experimentar el juicio sin misericordia de parte de Dios es porque la persona ha abominado, despreciado, rechazado la palabra de Dios. Hermano, esto en ninguna parte de aquí se dice que estos eran ateos que odiaban la iglesia o el templo o a los profetas. Eran personas, como lo vimos en el capítulo 1 y 2, traían el culto, hacían culto semanal, pero sus vidas eran totalmente inconsistentes con la Biblia, con lo que Dios decía. Por tal razón, Dios dice, abominan mi palabra, yo los voy a juzgar. Y esto se repite por los primeros 12 capítulos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que prestes atención, hermano. Porque Dios quiere que examinemos nuestra vida a la luz de su palabra. Lo que dice Él. Que probablemente la sociedad dicta una cosa. Que probablemente la familia dicta una cosa. Que probablemente lo que yo estudié dicte una cosa. Pero el cristiano, el pueblo de Dios, busca lo que dice Dios. Y lo obedece. Y lo abraza. Los versículos 26 al 30, vendrá bajo la forma de naciones guerreras que le invadirán. Versículo 26, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está al extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, habla de los que van a recibir de la nación que viene a juzgar, los asirios en este caso. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni se tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias, sus saetas estarán afiladas, todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se llevará con seguridad y nadie se le quitará.
y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Esa manera metafórica de hablar del juicio, como un león arrebatando la presa. Si usted lo ha visto en televisión, usted ve cómo es sin misericordia y salvaje. Lo ve como sonando el mar en el bramido, que eso es un sonido portentoso, que estremece. Usted lo ve y él dice que el cielo se le oscurecerá al pueblo que llegue. El juicio de Dios. El juicio de Dios. El juicio de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, vamos a la cuarta parte del ciclo. La cuarta parte del ciclo es esperanza ¿para quién? Para el remanente. En este caso, básicamente es todo el capítulo 6, que habla de la conclusión de este ciclo, esperanza para ese remanente, y se hace declarando el llamado que Dios hace a Isaías. En primer lugar, miren cómo se le da la esperanza. Isaías se percibe indigno al considerar la santidad de Dios. Capítulo 6, versículos 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Él acaba de decir varios ay. Ahora él dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Que soy qué, hermanos? Él no dijo que soy un rey, un príncipe, vamos a bailar. Yo me voy a morir hoy. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Observe cómo es que se le da esperanza. En primer lugar, él tiene una visión real de lo que significa la persona de Dios. ¿Cómo lo ve él? Sublime, trascendental, demasiado grandioso para él. Él es santo, santo, santo. Y de una manera, al tener esa imagen, o se le revela la gloria de Dios que llena toda la tierra, que está en control de todo, que los serafines más cercanos a él son indignos de mirarlo cara a cara. Isaías no tiene sino lo que verdaderamente un pecador experimenta cuando ve verdaderamente la gloria de Dios. Él dice: yo hoy me muero. Juan Calvino decía, hay 2 conocimientos importantísimos para el hombre: el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. En la medida que él conoce a Dios, se conoce a sí mismo. Bueno, esto es lo que acaba de ocurrir con Isaías. Él conoce a Dios y ve que su santidad, su majestad, que es sublime, y al mismo tiempo se conoce a sí mismo. ¿Y cómo se percibe él? Indigno totalmente. Es interesante que él habla de los labios. Habla de que simplemente tiene labios inmundos. Lo que refleja de que a veces no es que el único pecado que tenía Isaías era su conversación inadecuada, sino que lo que habla del hombre es precisamente un reflejo de lo que tiene en el corazón. Y que él está totalmente consciente de su pecaminosidad. Hermanos, yo quiero decirle algo de todo corazón, con el favor de Dios, que se grabe en su corazón. ¿Ha tenido usted esa percepción de la santidad de Dios, que al mismo tiempo revela la pecaminosidad propia? Yo quiero decirle algo en el nombre de Dios. Si usted nunca ha tenido esa experiencia, o no es su experiencia normal,
usted no es cristiano. No importa cuánto tiempo tiene yendo a la iglesia. El verdadero cristianismo, el auténtico Hijo de Dios, se revela por ese conocimiento de la santidad y trascendencia de Dios, que al mismo tiempo revela la pecaminosidad personal, lo que nos lleva a un sentimiento de indignidad. Pregunto, ¿vives tú con ese sentimiento de indignidad? Porque si no vives con esa percepción de indignidad, usted no es cristiano. Y eso se percibe inclusive, hermano, cuando usted va a hacer lo más básico y sencillo que puede hacer una persona, comer. Y que va a comer y que agradece a Dios porque Él no merece el plato de comida que se va a comer y que puede llevárselo a la boca porque Dios condescendientemente le abre la mano para que coma. Porque si Dios no quiere, tú ni siquiera pudieras comer. Eso es muy diferente al creerse una persona que le puede dar órdenes a Dios, ultimátum a Dios, para que me saques de esta situación. Eso es no conocer a Dios. Isaías no le dijo, ¿cuándo vas a que estos gobernantes nos mejoren? Isaías no le dijo, ¿cuándo vas a arreglar nuestra situación? Nos estás profetizando de hace como 10 años, las cosas no han cambiado todavía. Él vio a Dios y se olvidó de todos sus problemas, reconoció que tenía uno peor que todos. ¿Cuál era? Su indignidad, y que era digno de muerte porque estaba delante del Santo de Israel. ¿Cuál es la actitud con la que tú vienes a la casa de Dios? Hoy es domingo, día de darle culto a Él. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Tienes sensación de indignidad? Eso es lo que dice la Biblia sobre el auténtico. Y definitivamente, al percibir la santidad de Dios y al mismo tiempo ver él su condición de pecaminosidad, entonces, debido a ese reconocimiento de Isaías de su pecaminosidad, se le ofrece misericordia, purificación y aceptación. No antes. Dios no le dijo, se le aparece Dios, tranquilo Isaías, no te asustes que yo te voy a ayudar. No, dejó que sintiera eso, dejó que confesara, que reconociera su indignidad. Y luego de allí, cuando tú estás en esa condición, entonces Dios le muestra su misericordia. Versículos 6 y 7. Versículo 5, entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. También vemos que esa misericordia llegó por una iniciativa de Dios que envió a un ángel. Isaías era incapaz de resolver su situación. Estaba en bancarrota espiritual. Acabo de decir, lo vimos en el principio, que en el pueblo se manejaba una vida ostentosa y lujo. Es muy probable que Isaías experimentaba lo bueno de una economía así. Pero Isaías se siente en bancarrota espiritual porque está delante de Dios. Y él no puede hacer nada, sino sentencia de muerte, indignidad. Y tiene que venir o Dios enviar un ángel y decirle, tu culpa es quitada. Tu culpa es quitada. Como dice Romanos 8:1. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu culpa es pecado. O el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Es un acto condescendiente de Dios, hermano. Es una misericordia de Dios. Es un acto de gracia. Es un favor inmerecido. Observemos entonces que las condiciones del capítulo 1, versículo 18, para él, para Isaías, son una realidad. En el capítulo 1, versículo 18, lo vimos la semana pasada. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tenía que suceder para eso, hermanos? Había una confesión de pecaminosidad, humildad, un verdadero reconocimiento que era insuficiente, que él no podía hacerlo. Esa es entonces el llamado que le hace Dios a todos los hombres. A todos. Quienes oigan ese llamado, recibirán esto. Quienes no lo oigan, ¿qué van a recibir? El juicio que ya ha estado declarando desde hace. Isaías entonces se convierte en el modelo del auténtico Hijo de Dios, es consciente de su indignidad y solo depende de la gracia de Dios. Por eso es que cuando un auténtico Hijo de Dios escucha ese himno, que es maravilloso, probablemente sea el himno más espectacular, más apreciado, quiero decir, de la cristiandad, Sublime Gracia. Porque refleja realmente la condición de Él. Se le recuerda, ¿verdad? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego y ahora veo yo, perdido y Él me halló. Seguro Isaías cantará ese himno en el cielo. Ahora Isaías se convierte en el mensajero de Dios, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él que... ¿Por qué habla de sanidad? ¿Quién me puede decir esto? Los que han estado viniendo a las clases de Isaías saben por qué él dice, en este caso, si está hablando de pecaminosidad, si está hablando de indignidad, ahora dice que el que no oye no va a haber sanidad. El perdón de pecados, ¿verdad? Pero ¿por qué? Sanidad tiene que ver con salud física. Porque él viene hablando del capítulo 1, hablando de la enfermedad física, metafóricamente de que es la enfermedad del espíritu, el pecado. Eso una vez más porque agarran este texto y dicen que usted necesita salud física y que Dios le prometió. O sea que si usted tiene una enfermedad, usted está mal con Dios, pero tiene que estar curado. Bueno, eso es falso, porque en este caso él habla de sanidad, porque en el capítulo 1 está hablando de que esa pecaminosidad, metafóricamente él habla como que la cabeza está, toda cabeza está doliente, la planta del pie hinchada, hay podrida y llaga, no son curadas con vendas. El contexto de Isaías es que hay una enfermedad peor que la enfermedad física, espiritual, el pecado. Pero Dios ofrece sanidad. Cuando usted ve en Isaías sanidad, usted entonces está hablando de sanidad del pecado. Amén. Versículos 11 al 13 se habla de esa simiente, hermanos. Y esa simiente, Isaías le llama simiente santa. Esa es la iglesia, hermano. Es la simiente santa.
Miren el concepto que debemos tener de la iglesia, de los hijos de Dios. Simiente santa. Versículos 11 al 13. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Observe eso, hermano. Dice que el pueblo sería diezmado. Dice, si quedara el 10%, ellos también van a ser destruidos. Observe la doctrina del remanente. Para hacer un cálculo de hoy, supongamos en Venezuela hay aproximadamente unos 30 millones de habitantes. Se emite este juicio y dice, si quedara el 10%, ¿cuánto es? 3 millones. 3 millones. Bueno, esos 3 millones van a ser también destruidos. Y de allí saldrá la simiente santa. Doctrina del remanente. Doctrina del remanente. Pero son los que oyen y hacen. Los que no oyen, dice aquí, serán igual destruidos. Serán juzgados. Este entonces, hermanos, una vez más el ciclo que vemos en Isaías, que nos habla el capítulo 5 y capítulo 6. El ministerio de Isaías es el modelo de lo que está sucediendo en las iglesias de Cristo en el siglo XXI. Aún Dios tiene un remanente. Observen que Él dice, háblale al pueblo, enséñales, predícales. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de ese pueblo? No va a escuchar. ¿A qué les recuerdan estas palabras? Para que oigan con sus oídos, vean con sus oídos oigan y no escuchen, vean con sus oídos y no, con sus ojos y no vean. Cristo. También vemos que en Mateo la importancia de conocer los libros proféticos. Porque cuando usted lee los evangelios, usted ya, me imagino, se ha dado cuenta a medida que hemos tenido estas lecturas, que ellos han estructurado su evangelio con los profetas en mente. Usan las mismas palabras. De hecho, el mismo Señor Jesús también las usaba. Vea la trascendencia de conocer la Biblia, de conocer la palabra de Dios completamente. Completamente. Ahora, es importante de que Dios le manda a Isaías y Él dice, y no te van a oír, Isaías. Es igual para nosotros, hermano. Es exactamente igual. Dios nos dice, prediquen. Y la gente rechaza el mensaje. La gente realmente no atiende. Inclusive en la misma iglesia. En la misma iglesia. ¿Cuántos de los que están acá han escuchado mensaje tras mensaje y sus vidas no son para nada diferentes en el sentido de lo que Dios dice? El tiempo se ha ido, quería abordar el capítulo 7, pero no es adecuado simplemente ir volando, no estamos en una competencia, ¿cierto? Y es preferible ir comprendiendo la palabra de Dios. Pero gracias al Señor, podemos ver entonces, hermanos, lo que nos dice su palabra con respecto al ciclo y lo que tenemos que tener en cuenta. Los buenos propósitos de Dios, el pecado del pueblo, juicio consiguiente por ese pecado y esperanza para el remanente. Ese ha sido entonces el tema que tiene Isaías, que va a abordar por los primeros 12 capítulos en su primera sección. Si el Señor así lo permite, la próxima vez veremos lo que dice el capítulo 7. Luego ya sabemos que veremos el resto, no vamos a verlo hasta el 12 y vamos a ir ya en pasos más avanzados viéndoles las secciones más importantes.
Pero quería una vez más que quedara bien claro este mensaje en nuestros corazones. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, tu bondad, la esperanza, Señor, que ofreces. Oh Dios mío, ayúdanos, por favor. No permitas, Señor, que seamos oidores olvidadizos. No permitas, Señor, que nuestras vidas vayan en contra de tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a ver realmente lo que tú dices, que eres santo, verte realmente en tu grandeza, majestad. Y Señor, que nosotros podamos tener realmente una visión correcta de nosotros mismos, nuestra indignidad, pecaminosidad, venir en arrepentimiento, venir en humildad, rogarte, suplicarte, pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te lo pedimos, por favor. Tú eres bueno, grande, clemente, misericordioso, que se deleita, Señor, en perdonar. Oh Dios, ayúdanos a conocerte verdaderamente y que nosotros podamos ser ese remanente que, a pesar de que experimenta con los impíos el juicio, puede, Señor, estas cosas realmente acercarnos más a ti para adorarte, honrarte, serte fiel y sobre todo descansar en Jesucristo. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.